La edad de la razón, capítulo y la profesión de fe del autor. Ha sido mi intención, por varios años ya, publicar mis ideas sobre religión. Estoy muy consciente de las dificultades que significan atender el tema, y desde esa consideración, la he reservado a un periodo más avanzado de la vida. Era mi intención que esto fuera lo último que ofreciera a mis conciudadanos de todas las naciones, y esto en un momento en el que la pureza del motivo que me induce a ello no admitiera cuestionamiento alguno, inclusive de aquellos que puedan no aprobar el trabajo. Las circunstancias que ahora ocurren en Francia, de la abolición de todo orden nacional de sacerdocio, y de todo aquello que forme parte de sistemas compulsivos de religión y objetos compulsivos de fe, no solamente ha precipitado mi intención, sino que presenta un trabajo de esta naturaleza como algo extremadamente necesario, no sea que, en los escombros de la superstición, de falsos sistemas de gobierno y falsa teología, perdamos de vista la moralidad, la humanidad y la verdadera teología. Así como varios de mis colegas y otros conciudadanos de Francia, me han dado el ejemplo de expresar su voluntaria e individual profesión de fe, igualmente quiero hacer la mía, y lo hago con toda la franqueza y sinceridad con la que la mente del hombre se comunica consigo mismo. Yo creo en un Dios y no más, y tengo la esperanza de la felicidad después de esta vida. Creo en la igualdad del hombre, y creo que los deberes religiosos consisten en hacer justicia, amar la misericordia y esforzarse por hacer feliz a nuestro prójimo. Pero, para que no se suponga que yo creo en muchas otras cosas además de estas, voy, durante el progreso de este trabajo, a declarar las cosas en las que no creo, y mis razones para no creer en ellas. No creo en el credo profesado por la Iglesia judía, por la Iglesia romana, por la Iglesia griega, por la Iglesia turca, por la Iglesia protestante, ni por cualquier otra iglesia que conozca. Mi propia mente es mi propia iglesia. Todas las instituciones eclesiásticas nacionales, ya sean judías, cristianas o turcas, me parecen nada menos que invenciones humanas creadas para horrorizar y esclavizar a la humanidad, y monopolizar el poder y el lucro. Por esta declaración no es mi intención condenar a aquellos que creen lo contrario, ellos tienen el mismo derecho a sus creencias como yo a las mías. Pero es necesario para la felicidad del hombre, que él sea mentalmente fiel a sí mismo. La infidelidad no consiste en creer o en no creer, consiste en afirmar creer lo que no se cree. Es imposible calcular el daño moral, por así decirlo, que la mentira mental ha producido en la sociedad. Cuando un hombre ha corrompido y prostituido tanto la castidad de su mente, para suscribir sus creencias profesionales con algo en lo que él no cree, él se ha preparado para cometer cualquier otro crimen. Él ha tomado el oficio del sacerdote por la razón del beneficio, y, en orden de estar calificado para ese oficio, él empieza con un perjurio. ¿Podemos concebir algo más destructivo para la moral que esto? Tan pronto como publiqué el panfleto Common Sense en América, 6 la creciente probabilidad de que una revolución en el sistema de gobierno fuera seguida por una revolución en el sistema religioso. La adúltera conexión entre Estado e Iglesia, donde quiera que pase, ya sea judía, cristiana o turca, efectivamente ha prohibido, por penalidades y penas, toda discusión sobre los credos establecidos, y sobre los primeros principios de la religión, que hasta que el sistema de gobierno sea cambiado, esos temas no puedan ser traídos abiertamente ante el mundo, pero que cuando sea que esto se lleve a cabo, será seguido por una revolución en el sistema de religión. Invenciones humanas y artificios sacerdotales serían detectadas, y el hombre regresaría a la pura e inadulterada creencia en un Dios y no más. Este audio es propiedad de www.bibliotecaenaudio.com. Capítulo 2 de Misiones y Revelaciones. Toda iglesia nacional o religión se ha establecido pretendiendo alguna misión especial de Dios, comunicada a ciertos individuos. Los judíos tienen su Moisés, los cristianos su Jesús Cristo, sus apóstoles y santos, y los turcos su Mahoma, como si el camino a Dios no estuviera igualmente abierto a todo hombre. Cada una de esas iglesias muestra determinados libros, a los cuales llama revelación o palabra de Dios. Los judíos dicen que su palabra de Dios se la dio Dios a Moisés cara a cara, los cristianos dicen que su palabra de Dios vino por inspiración divina, y los turcos dicen que su palabra de Dios, el Corán, fue traída por un ángel del paraíso. Cada una de esas iglesias acusa a la otra de incredulidad, y, por mi propia parte, no le creo a ninguna de ellas. Como es necesario fijar ideas correctas a las palabras, antes de proceder adelante en el tema, voy a ofrecer algunas observaciones sobre la palabra revelación cuando ésta es aplicada a la religión. Esta significa algo comunicado inmediatamente por Dios al hombre.
Nadie va a negar o disputar el poder del Todopoderoso de hacer dicha comunicación si así le place. Pero admitiendo, por el bien del caso, que algo le ha sido revelado a cierta persona, y no revelado a alguna otra persona, ello es revelación solo para esa persona. Cuando él da cuenta a una segunda persona, una segunda a una tercera a una cuarta y así en adelante, ello deja de ser una revelación para todas esas personas. Es revelación para la primera persona únicamente y rumores para cualquier otro, y, consecuentemente, ellos no están obligados a creerlo. Es una contradicción en términos ideológicos llamar a algo una revelación cuando lo conocemos de segunda mano, así sea verbalmente o en escritos. Una revelación está necesariamente limitada a la primera comunicación. Después de esto, es solo la cuenta de algo que lo que una persona afirma le fue revelado, y aunque él se sienta obligado a creerlo, no puede ser de mi incumbencia creerlo de la misma manera, ya que no fue una revelación hecha a mi persona, y yo solo tengo su palabra al respecto de que ésta le fue revelada a él. Cuando Moisés le dijo a los hijos de Israel que había recibido de manos de Dios 2 tabletas con los mandamientos, ellos no estaban obligados a creerle, porque no tenían otra autoridad más para creerlo que el mismo Moisés afirmándolo, y yo no tengo otra autoridad para ello que algún historiador afirmándolo así, ya que los mandamientos no cargan ninguna evidencia interna de divinidad con ellos. Ellos contienen algunos buenos preceptos morales así como podría procurarlos cualquier hombre calificado para legislar, sin tener que recurrir a una intervención sobrenatural. Nota, es necesario, sin embargo, exceptuar la declaración que dice que Dios castiga a los hijos por los pecados del padre. Esto es contrario a todo principio de justicia moral. Autor. Cuando me dicen que el Corán fue escrito en el paraíso y entregado a Mahoma por un ángel, el hecho se acerca al mismo tipo de evidencia por tercera persona y autoridad de segunda mano que el anterior. Yo no sé al ángel y por lo mismo tengo el derecho a no creerlo. De cualquier forma, no es difícil explicar el crédito que se le dio a la historia de que Jesús Cristo era el Hijo de Dios. Él nació en una época cuando la mitología pagana tenía forma y reputación en el mundo, y esa mitología habría preparado a la gente para creer en una historia tal. Casi cualquiera de los hombres extraordinarios que habían vivido bajo la mitología pagana tenía la reputación de ser hijos de alguno de sus dioses. No era nada nuevo en esos tiempos creer que un hombre había sido engendrado celestialmente, las relaciones de dioses con mujeres eran entonces una cuestión de opinión familiar. Su Júpiter, de acuerdo con sus testimonios, había cohabitado con cientos, entonces la historia no tenía nada de nuevo ni de maravilloso ni de obsceno, era algo adecuado a las... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.